Bueno, Emma, el negro te saluda. ¿Cómo estás? De ¿Qué Solplay. tal? Muy buen día al equipo y a la audiencia. Yo escuchaba y hablaba, pero Ah, Ay, no no salía, salía. no sí, salía. sí, porque recién me llamaron, le digo, sí, yo escuchaba, y me dice, bueno, habla, y sí estaba hablando, pero Es, bueno, no, habla, me pinchó el habla. Claro, como habla. ahora, Lo Hola, cagaron hola. a pedos. ¿Lo cagaron a pedo? No, ¿sabes lo que pasa? no, bien, bien, me vinieron bien. Está con problemas de alquileres y otras cosas la productora. No, no está bien, no No, está bien. no, me lo dijo bien la productora, pero me causó gracia eso. Bueno, ¿Qué escúchame, tal? bueno, que un inquilino se pueda reír ya es bastante, ¿no? Es un buen síntoma, ¿o no? Pero, No, no, bueno, cuando nos generamos la charla de en torno al alquiler siempre es una preocupación y ujú, una constante problema que atravesamos, ¿no? O sea, si bien con la ley de alquileres lo que se establece es que los aumentos solamente sean anuales, generando que, bueno, justamente durante todo el año el alquiler permanezca al mismo costo. ujú. Entendemos que al momento de que viene el aumento es un golpe fuerte. Ahora bien, dentro de esta crisis actual que estamos atravesando, sabemos bien lo que significa eh, la economía de nuestro país, de nuestra provincia, que bueno, semana a semana el golpe al bolsillo es constante, producto de varias cuestiones, de la crisis, de lo que significa ir al supermercado, a Claro. acceder a una canasta básica, la consulta y la preocupación es constante, ¿no? Vos sabés que siempre me gusta conocer de número, digo, cuántos santafesinos, en este caso argentinos, eh, tienen en su cabeza siempre como una de sus preocupaciones el alquiler, digo, porque hay gente que, lamentablemente en la Argentina, además lo sabrás vos como nadie, no tiene sueño de la casa propia, ese sueño de, che, voy a ahorrar para llegar a mi vivienda propia. Entonces tiene que vivir pensando en el alquiler. ¿Cuántos son? Muchísimo, o sea, nosotros calculamos, ahora estamos a la espera de un nuevo censo y Ujú. conocer los números, pero aproximadamente es el 30% de la población, la cual no tiene un techo propio, generando, bueno, una constante preocupación en lo que es, bueno, el día a día, ¿no? Salir a tener que batallar todos los problemas que uno tiene sin tener la casa propia siempre genera esta preocupación constante. Ujú. Aproximadamente a la espera del nuevo censo en la provincia de Santa Fe son alrededor en total rondando el millón de personas, ¿no? O sea, Millón de personas. Un sí, millón de sí, personas. es un número muy preocupante que también tiene que ver, por eso nosotros siempre hablamos de la necesidad del acompañamiento del Estado. ¿Por qué? Porque somos muchos las personas que alquilamos, la economía necesita también de nuestro aporte en el consumo de diversas cuestiones que se ofrecen en la economía. Ujú. Bueno, y en torno a eso es que siempre vemos que bueno, por ahí muchas veces se lo entiende, el problema es de la persona que alquila, de la familia que alquila, que bueno, no se esforzaron y no pudieron tener una vivienda. Realmente, hoy por hoy el sueño de la casa propia es más que un sueño, una utopía, es Ujú. un escalón más de un sueño. Realmente es muy difícil y que, bueno, ahí también uno va siguiendo la política de vivienda de la provincia, realmente hace lo que está a su alcance, podríamos decir, pero claramente estamos hablando casi de 1 millón de personas Claro. Y Emma, no, y te no, consulto en esto en la visión, porque uno dice, bueno, le saco gran parte, obviamente según el sueldo y según los ingresos, y también eso será la vivienda que uno va a buscar a la hora de alquilar. Pero obviamente digo, esa plata sale de la economía del comercio, la economía de la gastronomía, la economía de la diversión, la economía, digo, queda en la economía inmobiliaria de aquellos que sí tienen la posibilidad. ¿Qué porcentaje es el que le come a un trabajador un alquiler? Porque hay gente que dice, del sueldo uno de los dos, en caso de tener la pareja dos trabajos, en muchos casos se va uno de los dos sueldos entero en el alquiler. sí, alquiler sumándole a lo que es la canasta básica.
Ahí sí, totalmente es así. Por ende también muchas veces uno escucha y ve que otro número que vamos a conocer en el censo es, bueno, la cantidad de viviendas, que en una vivienda hay dos hogares. ¿Por qué? A ver. Porque son dos amigos que constituyen, o dos amigas, o un amigo y una amiga que no son pareja y constituyen dos hogares separados y están dentro de una misma vivienda. Y lo mismo también observar la cantidad de jóvenes de entre 20 y 35 años que continúan viviendo en la casa de sus padres porque, bueno, justamente no pueden afrontar un alquiler de manera individual. A ver, También y una cosa, tomando... Emma, una cosa, el que se quedó, se asimiló esa de, me quedo, y otra, te planteo esto, el que se fue solo, hoy hablaba de esto, el que se fue solo y tuvo que volver con, no con el título bajo el brazo, con un hijo, con una familia, a volver a la casa familiar. Exactamente. Sí. Y cada vez se va dando más esta situación que, por ejemplo, trae aparejado una realidad que no es la que uno la que uno buscaba, ¿no? Se fue intentando justamente comenzar su vida y demás, y bueno, no la economía lo hace volver a su vivienda, quizá en un pueblo o quizá en la misma ciudad, pero volviendo a vivir con sus padres. Y un claro ejemplo de esto es, bueno, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Litoral, cómo van bajando la cantidad de estudiantes, porque justamente la crisis económica genera esto, que siempre nosotros hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, creemos que si bien es una lista la cuestión del alquiler, esto que vos hablabas de la preocupación y demás, también hay un trasfondo en todo esto, la situación de lo que significa los ingresos, ¿no? Atrás de todo esto estamos debatiendo un tema de sueldo que no alcanza, que también los propietarios de las viviendas muchas veces dicen, pero esto, la verdad que un alquiler no me es rentable, no me alcanza para nada, y nosotros la contrapartida es que decimos, mirá, con el sueldo que tenemos... Bueno, daba ese ejemplo hace un rato. El dueño dice, a mí no me... Mira, tengo este valor de propiedad y me entra esto, es injusto, y el que paga el alquiler dice, yo tengo este valor de alquiler y me entra esto de sueldo. Digo, una cadena de desfavores más que de favores. ¿En qué puede, creer vos, intervenir? ¿Qué puede hacer un Estado en base a esta situación? Porque mucho de lo que uno averigua o ve el mercado inmobiliario de la construcción en otros países del mundo y parece todo mucho más barato también a la hora de aquel tipo que construye o compra una vivienda para después alquilarla. Digo, hay una diferencia muy grande con otros países. ¿Qué puede intervenir el Estado en estos casos? Sí, primero, bueno, también es ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Digo, o sea, vos estabas refiriendo a eso. Muchas veces algunos comparan la rentabilidad de un departamento en la provincia de Santa Fe con, no sé, el estado de Manhattan en Estados Unidos. Y bueno, no va a ser la misma rentabilidad porque ya está distribuido así el mundo. O sea, no podemos plantear una comparación con algo completamente incomparable. En torno a eso, bueno, volviendo acá a nuestro país, a nuestra provincia y demás, claramente lo primero es esto que hablamos, hay que generar un consenso mucho más grande que hasta incluso nosotros no estamos en esa mesa de decisión, la asociación de inquilinos, pero sí la gran mayoría de los inquilinos somos trabajadores y trabajadoras de generar esto justamente, un aumento salarial. Y después tiene que ver con el acompañamiento legal, hacer cumplir las normas y que el Estado no haga oídos sordos y se tape los ojos y deje hacer ante esta situación de la vivienda, ¿no? La vivienda en alquiler es algo que ya está desde hace tiempo implantado en el esquema económico de nuestro país y por ende cada vez se va a ir incrementando más. Cada vez la concentración de esas viviendas va a ser más y cada vez va a haber más personas que tienen que alquilar para vivir. Y nosotros otra cosa que estamos viendo, que muchos ya directamente provienen de familias que sus padres y sus madres separados o en pareja alquilan y sus hijos alquilan, por ende ni siquiera tener la lastimosa esperanza de que en algún momento heredar
la vivienda familiar. Ya llegamos a la camada, ¿no? De que el padre con su esfuerzo pudo comprar y ahora el hijo no puede. Ya estamos en la camada que el padre ya no llegó a comprar, el hijo no llega a comprar y obviamente no tiene esa esperanza para sus hijos. Exactamente. Entonces, ahí es cuando esto ya está trascendiendo lo que hablábamos. Bueno, esto es el problema de la familia, del joven que no ahorra y bueno, y no puede llegar. No, esto ya es un problema público de tamaña magnitud, ¿no? O sea, estamos hablando realmente de un grave problema, y en una provincia que en los 50 años venideros es los que más van a crecer en niveles de construcción, en niveles de habitantes. Ya Buenos Aires no puede crecer por ningún lugar más, ya llegó a su tope como urbanísticamente hablando. Y ahora le toca a Santa Fe, a Córdoba, a Mendoza, Tucumán, todas esas regiones y algunas provincias y algunas ciudades de Gran Buenos Aires, que son los que más van a crecer en estos 50 años venideros. Claramente Rosario, Santa Fe vienen demostrando una ampliación en su construcción, sí, año a año. Bueno, al menos eso, debatamos cómo se construye, qué se destina para construir, dónde se construye, qué tipos de viviendas se construye, porque por ejemplo tenemos acá en la ciudad de Rosario, que lo mismo también se da en la ciudad de Santa Fe, en las costaneras, este símil Puerto Madero, que se construye viviendas de grandes dimensiones y demás, de edificios que quizás son todo un piso, y después en los centros urbanos, que es donde quizás mayor cantidad de personas tenemos, se construyen monoambiente, departamentos de un ambiente, generando también todo un incordio a la hora de dividirnos como sociedad, ¿no? O sea, dónde se habita, y claramente que cada vez queda más lejos el sueño de la vivienda propia. Por eso el Estado tiene que accionar, por lo mismo que vos decías, necesitan de nuestro sueldo. Muchas veces nosotros hablamos y dice, bueno, después de la pandemia, ¿cómo salimos de esta situación y demás? Y nadie habló. Bueno, sí, en un momento era como una ayuda que se hizo a los inquilinos, y después nos dejaron liberados a las leyes del mercado. Claro, o sea, te congelan en un lado, pero después te liberan cuando te descongelan, digamos. Del freezer te pasan al horno, prácticamente, ¿no? Sale a recuperar el que no te cobró antes, te lo recupera ahora, más o menos así, Emma, ¿no? Claro, así, exactamente. Entonces, ante esa situación, por ejemplo, volvemos a lo mismo, esto que hablábamos del estado de Manhattan, vamos a Francia, porque muchas veces se lo toma como un lugar, un modelo a seguir, estos países del mal llamado primer mundo, pero sí de economía pujante. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, no, después de la salida de la pandemia, el gobierno de Francia dijo, por 5 años no se puede aumentar el alquiler, porque si no vamos a poder salir de esta crisis. ¿Cómo hacemos para que vuelva el motor de la economía? Está viendo de que veníamos de una realidad muy compleja. Y otra de las cuestiones que también hay que debatir en estos años venideros es qué se va a hacer con esas viviendas que se construyen y se dejan sin ocupar, ociosas se las llama. Bueno, para ahí no hay que irse tan lejos. En Uruguay establecieron un impuesto a la vivienda ociosa y eso generó un beneficio para el mercado, claro, del alquiler, que bueno, generaba la posibilidad de que las viviendas se ofrezcan efectivamente en el alquiler y la gente la pueda alquilar, porque hoy eso es otra de las cosas que estamos atravesando, de que no hay mucha oferta. Entonces eso hace que el precio se eleve y sea muy difícil también acceder, aún con los precios exorbitantes, a un departamento. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en marzo, Emma? Ahora, marzo. Ahí el olor a que se llega a marzo lo está poniendo a los inquilinos, la verdad, de mal humor. ¿Qué es lo que va a pasar en el mes que viene? Bueno, ahí tenemos dos panoramas. El primer panorama es de los contratos ya firmados. Aquellos contratos firmados que cumplan 1 año o 2 años, se le va a generar un aumento interanual que ahora está rondando alrededor del 90%, aproximadamente, de lo que venían pagando a lo que le van a pedir para pagar ahora. Todo tiene que ver con el aumento de la inflación, que se hace cada vez más difícil afrontarlo, ¿no? Y por otro lado, el otro panorama, que es más preocupante aún, es lo que se nos ha vencido el contrato, se ha finalizado esos 3 años, y tiene que o bien renovar o bien
salir a buscar otro departamento. Y ahí, comparativamente, la oferta de marzo del 2022 a marzo del 2023 claramente supera por mucho la inflación, alrededor de las bueno, 130, 140, 150 que piden, de lo que pedían el año pasado, claro, para un nuevo contrato, o de lo que vos venías pagando para renovar. O sea, mucho más que la inflación. Y los locales, el tema de lo comercial, ¿tiene alguna regla? ¿Hay algo para los contratos comerciales? Bueno, en torno a los contratos comerciales siempre hay que aclarar, si bien todo lo que veníamos hablando era de la ley de alquileres, no se ha modificado la relación contractual en torno a los comercios, a los locales comerciales. Uh-huh. Continúa siendo como era antes. Ahí sabemos, bueno, ahí hay otros problemas que tienen que ver con que, bueno, quizá son acuerdos de manera diferente, no hay un contrato, no hay tanto una regulación, muchas veces son de palabra, relaciones a algunas de muchos años, generando aumentos quizá trimestrales, semestrales, contratos hasta incluso algunos ya eran de 3 años antes, ahora también, o superando los 3 años, pero bueno, también es otro gran problema a la hora de analizar lo que es el alquiler, lo que es la economía de nuestro país y demás. Consulta que te hago, viviendas ociosas, hay muchas, esto de gente que tiene varios departamentos, alguna vez lo he hablado cuando hablamos con gente que conoce alquiler y le decimos, hay mucha gente que tiene más de 30 departamentos, sí, hay gente que tiene más de 50, muchísima, dice, hay gente que tiene 100 departamentos, ni hablar. Te digo, esa gente tiene departamentos ociosos, hay departamentos, esto en base a lo que me contaba, por ejemplo, que pasa en Uruguay, si vos tenés una vivienda ociosa, hay altos costos que pagar, entonces eso favorece al inquilino para que el tipo directamente la ponga en alquiler. Acá en la provincia de Santa Fe, ¿hay mucho de vivienda ociosa o no? Mirá, es tal el problema que estamos atravesando que ni siquiera sabemos cuántas viviendas ociosas hay en nuestra provincia y en nuestro país. Porque nunca se ha avanzado en generar justamente un registro de estas viviendas ociosas. Por lo menos porque yo no soy abogado, soy politólogo, y en toda política pública lo principal que uno tiene que hacer es un diagnóstico para poder después de ahí avanzar en torno a qué hacer. Nosotros, bueno, en torno a eso es que presentamos una iniciativa con la diputada Lucila de Ponti, la cual fue acompañada por la diputada Damari Paciotti, por Carlos Delfrade, por Leonela Catalini también, nombrando de distintas aristas. Sí, de distintos lugares políticos. Exacto, que era justamente, primero, establecer un registro de la vivienda ociosa y elevar, en este caso a nivel provincial, el API de aquellas viviendas que se encuentran ociosas por más de 6 meses, que se demuestra que no consumen energía eléctrica, no consumen el gas, y elevar esa tasa, ese impuesto provincial. Bueno, no se logró avanzar, se ha trabado en la discusión de las comisiones. Sabemos muy bien que el panorama parlamentario de Santa Fe y de Argentina también está muy complejo. Esperamos que, bueno, este año electoral se retomen estos debates y se afiancen con o bien aprobaciones o bien compromisos formales de avanzar en torno a esto. Es muy importante saber, primero, cuántas viviendas tenemos y qué hacemos con eso. Nosotros sí sabemos de que hay muchísimas viviendas ociosas. ¿Por qué? Porque para prueba basta un botón, diría. Yo abro el lugar en mi departamento que alquilo, abajo, donde están los medidores de luz, y directamente puedo contar que hay viviendas que no tienen ni siquiera el medidor colocado, por ende esa vivienda está ociosa hace bastante tiempo. Seguro. Y así lo mismo nos relatan muchas personas que alquilan en nuestra provincia, que dicen exactamente lo mismo. Sí, yo sé que tal vivienda hace 2 años que no se ocupa, y eso tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, tiene una porción, hay que agradecer en este punto, mínima,
de que Santa Fe no es una ciudad tan turística, por ende tiene una porción que se dedica al alquiler temporario, que también hay que regularlo. No es igual que en otras provincias, que su característica de turística es mucho mayor que la nuestra, y ahí hay grandes problemas. Caso Ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, que los inquilinos de ahí también a través de la asociación nos comentan de que tienen que batallar contra eso. Claro, lo usan para lo temporario, digamos, claro, para las vacaciones a un precio mucho más elevado. La otra porción del problema justamente tiene que ver con que gente que dice, no, tengo esta vivienda porque, bueno, si alguna vez voy a Rosario, tengo donde quedarme. Y otra porción, la tercera pata, podríamos decir, no lo alquilo porque me molesta que hagan un agujero con el taladro en la pared, cosas excéntricas, pero bueno, ante la excentricidad, ahí tiene que estar el Estado ordenando, claro, las relaciones que nosotros tenemos. Emma, bueno, gracias por el tiempo. Un marzo complicado, digo, el sueldo es una de las patas duras de esto de la realidad argentina, digo. Pago mucho de esto, pero cobro poco, también es uno de los temas. Pero bueno, Emma, querido, gracias por el panorama que nos diste.